Vamos a ver este video que se llama Mercado 4 de Asunción, así es el mercado más grande de Paraguay. Ya saben que si quieren ver el video completo sin que yo esté interrumpiendo, no quieren escucharme hablar a mí, el video original yo se los dejo en la descripción, se los aclaro porque en videos anteriores me han comentado, no, es que mucho hablas, es que mucho interrumpís. Si ustedes quieren ver el video sin interrupciones, yo siempre dejo el link, yo voy a ir comentando, voy a ir pausando, y si a ustedes lo que quieren es ver una reacción, vayan dejando su like. ¿Qué? Vayamos viendo qué nos va a comentar este amigo. Vinimos hasta el Mercado 4 para mostrarle el día a día acá con Sole. ¿Ya sabes, Sole? Ya. ¿Hay de frutilla con leche? A esta chica la conocimos en otro video, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que estábamos viendo? Vaya memoria la mía, tan mala. Era un video donde estábamos hablando del pan con empanada, ya me acordé. Y pues ahí salió esta chica. Y pues bueno, no la volvimos a encontrar. Fue mera casualidad. Bueno, gente, estoy acá en el Mercado 4 y hoy vamos a hacer una caminata mostrándole lo que es el mercado. Patrón. Oh, va. Hey. Oh. Ahí está. Tranqui. Ah, full. Me recuerdo la vez pasada que vi el video de Araya que dijo, cuando yo escucho a dos paraguayos hablar entre ellos, no les entiendo nada. Eso me acaba de pasar. Que hace unos días me salió un TikTok muy interesante. Era un chico venezolano que lo estaban entrevistando ahí en Paraguay, que mencionaba algo que al menos a mí me hizo todo el sentido del mundo, donde dice que él llegó como a un lugar donde estaban trabajando de construcción y él le dijo al señor que le estaba hablando, ¿me puedes hablar en castellano? Porque yo no entiendo guaraní. Y el señor le dio una lección que le dijo, vos estás viniendo aquí a vivir a Paraguay, entonces vos sos el que tenés que aprender a comunicarte con nosotros, no nosotros con vos, porque nosotros estamos en nuestro país. Y yo dije, uy, qué rudo, pero qué cierto, porque es la verdad. Si yo estoy llegando a vivir a otro país, tengo que aprender ya sea el idioma o por lo menos intentar comunicarme lo mejor posible y no esperar a que los demás se adapten a mí, sino yo adaptarme a los demás. Así funciona la vida. Por eso mismo yo intento y aprender algunas cosas en guaraní, porque yo sé que muchísimos controlan el guaraní muy bien en Paraguay. Yo la verdad es que intento, la verdad. Soy muy malo con los idiomas, eso yo lo tengo que admitir, malísimo. Llevo gran parte de mi vida intentando aprender inglés y algunas cosas medio las entiendo, pero imagínense, si me cuesta el inglés, que se supone que es de los idiomas más fáciles de aprender, pues el guaraní, poquito. Bae, chapá, catupirí, pocas palabras más y que probablemente ni las dije bien. Dios mío, ¿cómo se quedaron? Dios mío, mi capibara, chaval. Yo les capibara. Estamos recorriendo acá. Para mí, ¿vos sabés lo que me falta acá? De Tarabasa. Acá encontrás de todo, ¿verdad? Sí. A pesar que es un mercado donde hay mucha gente, porque estamos viendo bastante gente caminar, como que no se siente esa vibra de relajo, de personas haciendo bulla por doquier. Al menos esa sensación me da. No sé si es su micrófono que no está captando todo el sonido del ambiente, pero al menos aquí vas a un mercado y ese lugar es todo menos silencio, es un caos en cuanto a ruido. Aquí la verdad es que se escucha bien tranquilo, la gente en paz, relajada. Caminando. Sinceramente acá en el Mercado 4 encontrás de todo, mucha gente también. ¡Paulito, una foto! A la búa, acá nomás hay ahí la foto, o sea, este es para un video en YouTube y nada. Puede ser 2 jugos de piña. Y el de 5 nomás. ¿Qué tamaño? Igual, demasiado no, grande, coña, nada de 5. Qué pucha. Y decime qué tal. Del 1 al 10. Ya, va a tomarlo ahorita, pero ya. Y por eso te digo, riquísimo está. Si decía que no le gustaba, no le iba a creer si casi se lo termina de un trago. Aparte del tereré, ¿cuál dirían ustedes que es la bebida que más toman en Paraguay? Por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama atol de elote, hay un arroz en leche, que son como las bebidas como nacionales de Guatemala, que a mi gusto personal me encantan. Hay algunos que sí no me gustan, pero el atol de elote y el arroz con leche, ustedes, qué rico. No es el arroz con leche que conocen en otros lugares, aquí es una bebida, que por supuesto tiene arroz y tiene leche, pero es bebible, no es comible. Delicioso, ustedes, riquísimo, igual que el atol de elote. El atol
atol de elote, la verdad es que para mí es una maravilla. Que podría entender que a algunas personas no les guste porque es muy dulce en algunas ocasiones, pero cuando lo saben hacer bien ustedes, es un manjar. Pero me pregunto yo, ¿cuál es la bebida que más se consume en Paraguay aparte del tereré? Que el tereré, fijo, ya lo conocemos. Pagando y Nani piensa que es por canje. ¿Y de qué tener el jugo? Hay de frutilla con leche, pero ojo, te van a preguntar si es frutilla o no. Me hizo un corte ahí el audio. Te van a preguntar si es frutilla o no. Ah, es del video, pensé que era mi audio. ¿Y cómo hacen un licuado de fresa si no es con fresa? De verdad, frutilla de verdad. No, no es de... no, ¿cómo se llama? No, es artificial. Pero ¿de qué tener? Nunca he probado un licuado de fresa si no es con fresa. Supongo que por ahí habrán algunos lugares donde no le echan fresa real. Bueno, frutilla. No me acostumbro a decirle frutilla a la fresa. A la mandioca casi ya lo controlo decirle mandioca en lugar de yuca cuando estoy hablando de Paraguay. Pero eso de frutilla sí me choca todavía. ¿El jugo? Frutilla con leche, Sí. que sería esta, de durazno, Sí. piña y naranja. Dame la naranja nomás porque dice que con leche es pesado, me va a hacer mal. Naranja Nadie, papá. El mío es de piña otra vez. De piña otra vez. Sí, pero el de 10.000. El de 10.000. El de 10.000. El de 10.000 lo ya pedí ahora. Más grande. La bestia, mirá lo que es. Sí, Yo vamos también digo a la bestia. una pajita. Espérame que- Ahí está, muchas gracias, amigo. Vení, pues. Caíste, estoy ya en un video, mira, arriba. Por lo visto sí es famoso mi compañero. Acabo de darme cuenta que tiene más de 200,000 suscriptores, no sabía yo. Es la primera vez que veo su canal. ¿Por qué no me había salido antes? Porque ustedes saben que yo consumo mucho contenido de Paraguay, pero no sé por qué nunca me había cruzado con este canal. Un nuevo descubrimiento, me gusta. A la uva, gracias. Dago, gracias. Ay, perdón. Hola. Mira, compré otro. Y el más grande, el miserable. ¿Y qué picó? Y a mí me compraste el más chico. Ay, qué rico ya es. No puede ser tan rico esto. Argentina. A la puta, tocayo. Sole me va a regalar para mis gafas. Toma 50.000 de Sí, chohuello. gracias, gracias. Te dije nomás, trae No, acá vamos a elegir para nuestro antiguo. Elegí nomás, solo uno. Probate una por uno a ver qué tal. No, pero para que te pruebe por lo menos. Acá puedes encontrar de todo. Ese está facha. Sí. Que tu cabeza. Casi se cayó el capibara. Desnucaron al capibara. Perdón si me dio mucha risa. Es que pasó de la nada y de repente tenés a la par un capibara y se le cae la cabeza. ¿Qué onda con eso de los capibaras? ¿Va usted? Yo la verdad es que no estaba muy enterado del trend, pero de repente empezaron a salir TikToks hablando de eso. Y luego un niñito diciendo un capibaya. Y luego se hacían chistes de eso, que estaban muy buenos, la verdad. Pero siempre llego tarde a los trends y a las cosas virales. Acá encontrás de todo legalmente. Dulce. Ere encontrás acá. Vamos a hacer. Vamos a caminar un poco más hacia acá. Acá reloj y todo encontrás. Así es el famoso Mercado 4. Ahorita que vi a la señora con su camisa de Paraguay, ustedes. Ahí. Así es el... Estas dos señoras. La verdad es que ya estuve averiguando dónde conseguir una mi camisola de Paraguay. Porque para cuando sea el mundial, vamos a salir ahí unas cuantas veces con la camisola. Lo único que aquí tendré que comprarla, ¿cómo decirlo? No tan de buena calidad. Quiero pensar que cuando ya lleguen los días del mundial, que estamos como a medio año, como Paraguay fijo va a estar en el mundial, pues vamos a tener que ir comprando una camisola, digo yo. ¿Ustedes qué opinan? Para tener dinerito y comprarla, por lo menos hay que monetizar este canal, ¿no? Por ahí hice los cálculos que más o menos si este video tiene 40,000 visitas ya monetizamos el canal. Está difícil, ¿para qué les miento? Está difícil. Pero con que ustedes dejen su like y su comentario, ya eso es un gran apoyo. Por lo menos para que logremos sacarlo de la camisola. famoso Mercado 4.
Y bueno, gente, Bueno, el videito original es bastante corto, no dura más de 6 minutos, así que yo les recomiendo que vayan a verlo para que tengan ahí el video sin interrupciones. Yo la verdad es que voy comentando todo lo que miro y el día a día de los paraguayos también me llama la atención, porque no es lo mismo ver la reacción de un extranjero cuando llega por primera vez, que le presentan por primera vez la comida, que le presentan a lo mejor el tereré o la sopa paraguaya, que siempre es una experiencia diferente, pero también el día a día de los paraguayos y cómo hablan entre ellos, cómo se comportan, también es bien interesante. Se me hacen personas como muy relajadas y eso como que me da cierta paz. En fin, yo lo leo en los comentarios a ver si llegamos a las 40,000 visitas en este video. No, yo sé que les estoy pidiendo mucho. Esta sección la inauguraré aquí también en este canal, también la voy a inaugurar en mi otro canal, pero para que sea un poquito más dinámico y como me estoy dando cuenta que en estos videos también están comentando, creo que también puede estar interesante inaugurar esta sección que yo voy a llamar algo así como los comentarios de los videos pasados o algo así, no sé exactamente cómo le voy a llamar, pero donde vamos a seleccionar algún comentario para leerlo y lo vamos a poner por aquí. Y además van a ir saliendo algunos comentarios aquí en esta parte, que esos tal vez no los vaya a leer yo como tal con mi voz, pero para que sepan que sí los estamos tomando en cuenta. El comentario que seleccionaré para este video dice de la siguiente manera: ¿qué onda? YouTube me notificó 2 días tarde. Uy, lastimosamente a veces yo no controlo cómo YouTube notifica estas vainas de los nuevos videos, sobre todo cuando son nuevos canales, como que les dan menos prioridad. Así que yo les recomiendo que siempre se pasen por el canal de vez en cuando, que yo subo videos. Ahorita estoy subiendo lunes, miércoles y viernes, así que fijo esos 3 días vamos a intentar subir siempre. En cuanto más apoyo tengamos y todo eso, de repente vamos subiendo video más seguido, pero de momento esos 3 días fijo, así que ustedes estén atentos. Si quieren aparecer en esta sección, lo único que tienen que hacer es comentar cualquier video, no importa. Por ejemplo, este comentario fue seleccionado del video de una japonesa en Paraguay, que si no lo han visto se los recomiendo, así que no importa el video, ustedes comenten que probablemente en un futuro aparezcan ya sea por aquí o si no en los comentarios que van saliendo al finalizar el video. Gracias por llegar hasta esta parte. Aquí están mis redes sociales, también se las dejo en la descripción si ustedes me quieren apoyar por allá. No se les olvide dejar su like, suscribirse si aún no están suscritos, revisen que estén suscritos, que tenemos que llegar a esos 1000 suscriptores y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye.